La copa de vino se me resbaló de las manos y el cristal estalló contra el piso de madera. El líquido rojo se expandió como sangre sobre las tablas que yo misma había pulido esa mañana. Pero no fue el ruido del vidrio quebrándose lo que me paralizó, sino las palabras que acababa de escucharse en esa reunión familiar que había organizado con tanto esmero. Mi nieta Valeria, con sus 8 años recién cumplidos, acababa de declarar frente a todos que yo no era su verdadera abuela. Lo dijo con esa naturalidad desconcertante de los niños, como quien comenta que el cielo es azul o que mañana hay escuela. El comedor quedó en absoluto silencio. Podía sentir las miradas de todos clavadas en mí, pero yo no podía apartar los ojos de mi hijo Esteban. Su rostro había perdido todo el color. Su esposa Gabriela se llevó una mano a la boca, y por primera vez en los 5 años que llevaba siendo parte de nuestra familia, la vi genuinamente asustada. Mi hija Natalia soltó los cubiertos con un ruido metálico que resonó en el silencio espeso. Mi esposo Tomás carraspeó incómodo, buscando palabras que no llegaban. Algo dentro de mí comprendió en ese instante que toda mi vida había sido una mentira cuidadosamente construida. Las piezas comenzaron a encajar con una claridad aterradora. Los susurros que se interrumpían cuando yo entraba a una habitación. Las miradas cómplices que nunca supe descifrar. Las conversaciones telefónicas que terminaban abruptamente. Todo ese tiempo había estado viviendo en una burbuja de cristal que acababa de romperse en 1000 pedazos junto con mi copa de vino. Valeria me miraba con esos ojos color miel tan parecidos a los de su padre, esperando alguna respuesta que yo no tenía. Quise hablar, pero las palabras se me atascaron en la garganta. Mi cuerpo entero temblaba y tuve que sostenerme del respaldo de la silla para no desplomarme. La habitación comenzó a dar vueltas y sentí que el aire se volvía denso, irrespirable. Fue Esteban quien finalmente rompió el silencio. Se levantó de la mesa con brusquedad, derribando su propia silla. Me pidió que lo acompañara a la sala, que necesitábamos hablar en privado. Su voz sonaba extraña, como si viniera de muy lejos. Gabriela intentó detenerlo, pero él la apartó con un gesto que jamás le había visto. Natalia también se puso de pie, exigiendo saber qué estaba pasando. Tomás permanecía inmóvil, con la vista fija en su plato, como si de pronto le hubiera interesado profundamente el diseño de la porcelana. Caminé hacia la sala sintiendo que cada paso me alejaba de la mujer que había sido hasta ese momento. Mis piernas apenas me sostenían. Esteban cerró la puerta tras nosotros y se quedó de pie junto a la ventana, dándome la espalda. El silencio entre ambos era ensordecedor. Podía escuchar mi propia respiración agitada, el tic-tac del reloj de pared que había heredado de mi madre, el murmullo apagado de voces en el comedor. Cuando finalmente se volvió hacia mí, tenía lágrimas en los ojos. Hacía décadas que no lo veía llorar, desde que era un niño pequeño y se había caído de la bicicleta frente a casa. Me dijo que había algo que debía contarme, algo que llevaba guardando desde hacía años. Sentí que el piso se abría bajo mis pies. Me dejé caer en el sofá porque mis piernas ya no respondían. Lo que escuché en los siguientes minutos destruyó cada certeza que había tenido sobre mi familia. Resultó que Esteban no era hijo biológico de Tomás. Eso lo supe en ese momento, después de 32 años de matrimonio. Mi esposo había aceptado criarlo como suyo cuando nos conocimos, pero nunca me lo había dicho. Esteban lo había descubierto por accidente hace 5 años, revisando documentos antiguos en el despacho de su padre. Confrontó a Tomás, quien le suplicó que nunca me lo dijera. Le explicó que yo había sufrido mucho en el pasado y que él solo quería protegerme de ese dolor. Mi hijo guardó el secreto por lealtad a quien consideraba su padre, pero la mentira había crecido y se había ramificado. Gabriela lo descubrió cuando quedó embarazada de Valeria. Esteban tuvo que contárselo porque necesitaba el historial médico completo. Natalia también lo sabía. Se había enterado escuchando una conversación entre Esteban y Tomás el año pasado. Todos lo sabían menos yo. La rabia comenzó a reemplazar al shock. Llevaba más de 3 décadas compartiendo mi vida con un hombre que me había ocultado algo fundamental. Esteban había vivido 5 años con esa información.
mirándome a los ojos cada domingo, cada cumpleaños, cada Navidad, manteniendo la farsa. Gabriela había estado en mi casa cientos de veces. Había dejado que cuidara a Valeria, que la llevara al parque, que le preparara sus comidas favoritas, sabiendo todo el tiempo que yo estaba viviendo un engaño. Y Natalia, mi propia hija, también había elegido el silencio. Le pregunté a Esteban quién era su padre biológico. Me miró con tanto dolor que casi me arrepentí de haber preguntado. Me dijo que no lo sabía, que los documentos solo indicaban que Tomás no lo era, pero no revelaban quién sí. Que había querido investigar, pero que Tomás le había pedido que no lo hiciera, que lo dejara en el pasado, y él había obedecido porque no quería causarme sufrimiento. Quise reír ante la ironía. No querían causarme sufrimiento mientras me mantenían en la oscuridad, mientras construían una realidad paralela donde todos compartían una verdad que me negaban. El sufrimiento que me habían causado al ocultarme la verdad era infinitamente mayor que cualquier cosa que pudiera haber sentido al conocerla desde el principio. Regresamos al comedor en silencio. Todos seguían sentados a la mesa, inmóviles como estatuas. Valeria jugaba distraídamente con una servilleta, ajena a la tormenta que había desatado. Tomás no levantó la vista cuando entré. Natalia tenía los ojos rojos. Gabriela sostenía la mano de mi hijo con fuerza. Me senté en mi lugar y observé a cada uno de ellos como si los viera por primera vez. Estas personas que creía conocer mejor que a mí misma eran completos extraños. Habían creado un pacto de silencio del cual yo estaba excluida. Me habían convertido en una extraña en mi propia familia. Tomás finalmente habló. Su voz sonaba cansada, derrotada. Intentó explicarse, decirme que lo había hecho por amor, que quería protegerme. Pero sus palabras me llegaban filtradas, sin sentido, porque en ese momento solo podía pensar en una cosa. Si me habían mentido sobre algo tan fundamental, ¿qué otras cosas más habían ocultado? ¿Qué otros secretos guardaban? ¿Cuánto más de mi vida había sido una ilusión cuidadosamente elaborada? Esa noche, después de que todos se fueron, me quedé sola en la cocina, recogiendo los platos sucios de una cena que nadie terminó. Las manos me temblaban mientras lavaba los vasos, guardaba la comida intacta, limpiaba las manchas de vino del piso. Movimientos automáticos que había repetido miles de veces, pero algo había cambiado irreversiblemente. Me miré en el reflejo del vidrio de la ventana y no reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Tenía los ojos hinchados, el cabello revuelto, una expresión de devastación que jamás había visto en mi propio rostro. Me pregunté cuándo exactamente había dejado de ser la dueña de mi propia historia. ¿Cuándo había permitido que otros decidieran qué merecía saber y qué no? Subí a mi habitación arrastrando los pies. Tomás ya estaba acostado, fingiendo dormir. Podía notar por su respiración que estaba despierto, esperando que dijera algo. Pero no tenía nada que decirle. Me metí bajo las sábanas manteniendo la mayor distancia posible. El espacio entre nosotros en esa cama nunca había parecido tan vasto. Pasé la noche en vela, mirando el techo, reviviendo cada momento de las últimas décadas, buscando señales que había ignorado, reconstruyendo conversaciones que ahora cobraban un significado completamente diferente. Mi mente era un torbellino de preguntas sin respuesta, y la más dolorosa de todas seguía martillando mi cabeza. Si todos habían acordado mentirme sobre esto, ¿qué más había en las sombras esperando salir a la luz? Al amanecer, mientras Tomás seguía fingiendo dormir, tomé una decisión. Necesitaba respuestas. Necesitaba saber toda la verdad, sin importar cuánto doliera. Porque vivir en la mentira, descubrí esa noche terrible, era infinitamente peor que enfrentar la realidad más brutal. Me levanté de la cama con una determinación que no había sentido en años. No sabía qué iba a encontrar en mi búsqueda, pero estaba segura de una cosa: nunca más permitiría que otros decidieran qué partes de mi propia vida merecía conocer. Para entender cómo llegué a ese momento en el comedor, mirando los pedazos de cristal esparcidos por el suelo como fragmentos de mi vida destrozada, necesito volver al principio.
a la mujer que fui antes de convertirme en esta versión domesticada de mí misma. Conocí a Tomás cuando tenía 24 años. Trabajaba como ilustradora freelance para revistas locales en Santiago. No ganaba mucho, pero era suficiente para pagar mi pequeño estudio en Providencia y seguir mis propias reglas. Pasaba las tardes dibujando en cafés, las noches explorando galerías de arte, los fines de semana perdida en librerías antiguas. Era libre de una manera que ahora me cuesta recordar sin sentir una punzada de nostalgia. Tomás era diferente a los hombres que conocía. Tenía un trabajo estable como ingeniero, hablaba de futuro y seguridad, de planes a largo plazo. Mientras mis amigos artistas vivíamos al día, él ya tenía cuenta de ahorros y pensaba en comprar una propiedad. Me atrajo precisamente esa estabilidad que yo no tenía. Parecía la persona que podría anclarme al mundo real, sacarme de mi existencia bohemia que comenzaba a sentirse precaria. Los primeros meses fueron intensos. Me cortejó con una determinación metódica. Cenas en restaurantes donde nunca había estado. Flores entregadas en mi estudio. Planes para cada fin de semana. Me hacía sentir especial, elegida. Decía que admiraba mi creatividad, mi independencia, que era diferente a todas las mujeres que conocía. Cuando me presentó a Esteban, el niño tenía apenas 3 años. Me contó que la madre del pequeño los había abandonado poco después del nacimiento, que había sido un error de juventud, una relación tóxica de la que logró escapar, que estaba criando solo a su hijo con ayuda de su madre. La historia me conmovió profundamente. Ver a ese niño pequeño aferrándose a la pierna de su padre, con esos ojos enormes llenos de necesidad, despertó algo maternal en mí que desconocía tener. Esteban era tímido y callado. Tomás me explicó que había tenido dificultades para adaptarse a la guardería, que lloraba cada mañana cuando lo dejaba, que necesitaba estabilidad, una figura materna. Cuando me lo dijo, noté en sus ojos una pregunta implícita, una invitación a ser parte de algo más grande que mi pequeña vida de ilustradora solitaria. Comencé a pasar más tiempo con ellos. Preparaba comidas en el departamento de Tomás. Leía cuentos a Esteban antes de dormir. Lo llevaba al parque los sábados. El niño empezó a llamarme mamá después de unos meses. La primera vez que lo hizo, sentí una mezcla de ternura y pánico. Tomás me abrazó y me susurró al oído que era lo mejor que nos había pasado, que finalmente éramos una familia completa. Nos casamos 6 meses después. Fue una ceremonia sencilla con pocos invitados. Mi madre insistió en que era demasiado pronto, que apenas conocía a Tomás, que estaba renunciando a mi carrera justo cuando comenzaba a despegar. Había conseguido un contrato importante con una editorial que quería publicar un libro ilustrado por mí. Pero Tomás argumentó que la inestabilidad del trabajo freelance no era compatible con la vida familiar, que Esteban necesitaba rutina y presencia constante, que podría seguir ilustrando desde casa en mis ratos libres. Acepté porque creí que podía hacer ambas cosas, ser madre para Esteban y seguir siendo artista. No comprendía aún que la maternidad tiene una manera de expandirse hasta ocupar cada rincón disponible de tu existencia. No sabía que los ratos libres se convertirían en mitos, en promesas que me haría a mí misma cada noche antes de caer exhausta en la cama. Los primeros años fueron un borrón de pañales, jardín infantil, fiebre nocturnas y pediatras. Esteban resultó ser un niño demandante que necesitaba atención constante. Tomás trabajaba largas horas y llegaba tarde a casa. Su madre, que había prometido ayudar, enfermó y tuvo que mudarse a vivir con su hermana en el sur. De pronto me encontré sola la mayor parte del tiempo, navegando la maternidad sin manual ni red de apoyo. Mis implementos de dibujo fueron quedando arrumados en un rincón del dormitorio. El contrato con la editorial se canceló cuando no pude cumplir con los plazos. Mis contactos en el mundo del arte se fueron enfriando. Las llamadas se espaciaron hasta desaparecer. Un día me di cuenta de que había pasado semanas sin tocar un lápiz, y la culpa que sentí fue aplastante. Natalia llegó cuando Esteban tenía 5 años.
No fue planeada. Tomás y yo apenas teníamos intimidad para entonces. Estábamos exhaustos, sobreviviendo más que viviendo. Pero el embarazo me llenó de una esperanza renovada. Esta vez sería diferente. Esta vez sería mi hija biológica, alguien que llevaría mi sangre, mi herencia. El parto fue complicado. Estuve 3 días en labor de parto antes de que decidieran hacer cesárea de emergencia. Natalia nació con el cordón umbilical enrollado en el cuello. Los primeros momentos fueron aterradores, pero cuando finalmente la pusieron en mis brazos y abrió esos ojos oscuros idénticos a los míos, sentí que todo había valido la pena. Sin embargo, tener 2 hijos pequeños era exponencialmente más difícil que tener uno. Esteban se puso celoso y regresivo. Volvió a mojar la cama, a tener rabietas. Natalia era una bebé que lloraba sin cesar, que apenas dormía. Yo funcionaba como autómata, moviéndome de una tarea a la siguiente sin pausa ni respiro. Tomás había ascendido en su empresa y ahora viajaba frecuentemente. Me dejaba sola semanas enteras. Cuando estaba en casa, se encerraba en su estudio con el pretexto de ponerse al día con el trabajo. Los fines de semana se iba a jugar fútbol con sus amigos. Decía que necesitaba desconectarse del estrés laboral. Cuando le pedía ayuda con los niños, se mostraba torpe e impaciente. Era más fácil hacerlo todo yo misma que lidiar con su incompetencia fingida. Mis días se volvieron indistinguibles. Despertar con el llanto de Natalia, preparar desayuno, vestir a Esteban para el colegio, cambiar pañales, hacer mercado, cocinar, limpiar, ayudar con tareas, bañar niños, leer cuentos, acostar, limpiar la cocina, doblar ropa, preparar loncheras para el día siguiente, caer rendida solo para levantarme pocas horas después y repetir el ciclo. Perdí contacto con mis amigas. Las pocas veces que intentaba verlas, terminaba cancelando porque Natalia estaba enferma o Esteban tenía alguna actividad escolar. Eventualmente dejaron de invitarme. Me convertí en esa mujer que solo habla de sus hijos, que usa ropa manchada de comida de bebé, que tiene ojeras permanentes y cabello sin lavar. Los años pasaron en esa neblina de agotamiento. Esteban creció y se volvió más independiente, pero Natalia era intensa y demandante. Necesitaba ayuda con todo, era perfeccionista y se frustraba fácilmente. Pasaba horas ayudándola con sus proyectos escolares, escuchando sus dramas sociales, tranquilizándola después de pesadillas. Cuando finalmente ambos estaban en el colegio tiempo completo, pensé que recuperaría algo de mi vida anterior. Saqué mis implementos de dibujo del armario. El papel se había amarillado, las pinturas se habían secado. Intenté dibujar y descubrí que había perdido la fluidez. Mis manos ya no recordaban cómo trasladar lo que veía en mi mente al papel. Era como si esa parte de mí se hubiera atrofiado por falta de uso. Lloré esa tarde, sola en casa, sosteniendo un lápiz que se sentía extraño entre mis dedos. Lloré por la artista que había sido, por los sueños que había pospuesto hasta que se desvanecieron, por la mujer que me había convertido sin darme cuenta. Tomás llegó esa noche y me encontró con los ojos hinchados. Le dije que necesitaba hacer algo más que cuidar la casa y los niños, que necesitaba un proyecto propio. Me miró con genuina confusión. Me preguntó por qué no estaba satisfecha. Teníamos una casa bonita, hijos sanos, estabilidad económica. ¿Qué más podía querer? Sus palabras me cayeron como un balde de agua fría. No comprendía que yo pudiera necesitar algo más allá de mi rol de esposa y madre. Intenté explicarle, pero las palabras no salían correctamente. Sonaba egoísta, desagradecida. Él trabajaba tanto para darnos una buena vida y yo me quejaba de tener que cuidar a nuestros hijos. Terminé disculpándome. Guardé los implementos de arte nuevamente. Decidí que quizás tenía razón. Quizás estaba siendo egoísta. Me enfoqué entonces en ser la mejor madre posible. Si había sacrificado mi arte por mis hijos, al menos haría que ese sacrificio valiera la pena. Me involucré en todas sus actividades. Fui presidenta del centro de padres. Organicé cada fiesta de cumpleaños con dedicación obsesiva. Estuve en cada obra escolar, cada partido, cada presentación.
Esteban se volvió más distante en la adolescencia. Era normal, me decía. Los chicos se alejan de sus madres, pero dolía igual. Natalia, en cambio, me necesitaba constantemente. Era mi confidente, mi compañera. Pensé que al menos con ella había logrado crear un vínculo irrompible. Los años siguieron pasando. Los niños crecieron y se fueron de casa. Esteban a estudiar a otra ciudad. Natalia a un departamento compartido cerca de la universidad. De pronto la casa estaba vacía y silenciosa. Tomás y yo nos mirábamos sobre la mesa durante las cenas sin tener mucho que decirnos. Habíamos pasado tanto tiempo criando hijos que habíamos olvidado cómo relacionarnos como pareja. Intenté retomar el dibujo otra vez. Tomé clases en línea, compré materiales nuevos, pero algo se había roto definitivamente. El arte requiere una parte de ti que yo había entregado a otras cosas. No quedaba nada para la creatividad. Entonces, Esteban conoció a Gabriela y se casaron rápidamente. Cuando nació Valeria, sentí una segunda oportunidad. Podía ser la abuela que nunca tuve, dar a mi nieta todo el amor y atención que había dado a mis propios hijos. Me ofrecí a cuidarla varias veces por semana. Gabriela aceptó encantada. Decía que era una bendición tener una suegra tan dedicada. Volví a tener propósito. Los días con Valeria llenaban el vacío que había dejado la partida de mis hijos. La pequeña me llamaba abuela con tanto cariño que sentía que finalmente había encontrado mi lugar en el mundo. Hasta esa noche en el comedor cuando todo se desmoronó. Porque resultó que mientras yo me entregaba completamente a mi familia, sacrificando cada parte de mí misma, ellos me estaban ocultando verdades fundamentales. Mientras yo renunciaba a mis sueños para ser la madre y esposa perfecta, ellos construían realidades paralelas de las cuales yo estaba excluida. Y ahora, sentada en la oscuridad de mi habitación, comprendí con una claridad devastadora que todo había sido en vano. Los días siguientes a esa cena transcurrieron en un silencio denso que llenaba cada rincón de la casa. Tomás intentó hablar conmigo varias veces, pero yo lo evitaba. No estaba lista para escuchar más explicaciones. Más justificaciones de por qué mantener verdades ocultas era un acto de amor. Necesitaba espacio para procesar, para entender qué significaba todo esto. Natalia vino a visitarme un martes por la tarde. Llegó con una bolsa de las empanadas que solíamos comprar juntas en esa pequeña tienda cerca de su antiguo colegio. Un gesto que en otro momento habría encontrado tierno, pero que ahora me parecía manipulador. Como si las empanadas pudieran borrar el hecho de que me había mentido durante un año entero. Se sentó frente a mí en la mesa de la cocina y comenzó a hablar. Me dijo que había querido contarme, apenas se enteró, pero que papá le había suplicado que no lo hiciera, que él estaba destrozado por guardar ese secreto tanto tiempo pero que tenía sus razones, que ella estaba en una posición imposible, atrapada entre su lealtad hacia mí y el pedido desesperado de su padre. La escuché sin interrumpir. Cuando terminó, le pregunté algo que había estado dando vueltas en mi cabeza desde esa noche. Le pregunté si había otros secretos, si había más cosas que todos sabían menos yo. La vi dudar. Fue solo un segundo, una fracción de momento donde sus ojos se desviaron hacia la ventana, pero fue suficiente. Había más, insistí. Le dije que ya no podía vivir en la oscuridad, que merecía conocer toda la verdad. Natalia se mordió el labio inferior, ese gesto que hacía desde niña cuando estaba nerviosa. Finalmente habló. Me dijo que Gabriela y Esteban habían estado teniendo problemas matrimoniales serios, que llevaban meses en terapia de pareja, que inclusive habían hablado de separarse. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Había estado cuidando a Valeria 2 veces por semana durante meses. Esteban y Gabriela me habían visitado innumerables veces. Habíamos compartido cenas, conversaciones, momentos cotidianos, y nunca mencionaron nada. Siempre aparentaban ser la pareja perfecta. Le pregunté a Natalia por qué no me habían confiado sus problemas. Me miró con una expresión que no supe interpretar. Me dijo que Esteban sentía que yo idealizaba demasiado su matrimonio, que tenía expectativas muy altas, que no quería decepcionarme. Esas palabras me dolieron más de lo que esperaba.
Mi hijo prefería mentirme antes que mostrarme sus vulnerabilidades. Pero eso no era todo. Natalia continuó hablando, las palabras saliendo cada vez más rápido, como si necesitara soltarlo todo antes de arrepentirse. Me contó que Gabriela había estado presionando a Esteban para que limitara el contacto conmigo, que decía que yo era demasiado invasiva, que necesitaban espacio como familia nuclear, que mis visitas constantes estaban interfiriendo con su dinámica matrimonial. Recordé entonces todos esos momentos donde Gabriela había rechazado mis invitaciones con excusas vagas. Las veces que había sugerido actividades con Valeria y me había dicho que ya tenían planes. Las miradas que intercambiaba con Esteban cuando yo proponía cuidar a la niña. Todo cobraba un sentido completamente diferente ahora. Natalia siguió hablando. Me dijo que en las sesiones de terapia, Gabriela había expresado que se sentía juzgada por mí, que mis comentarios sobre cómo criar a Valeria la hacían sentir inadecuada, que mi cercanía con la niña la hacía sentir reemplazada como madre. Me quedé helada. Jamás había sido mi intención hacerla sentir así. Solo quería ayudar, estar presente para mi nieta. Le pregunté cómo sabía todo esto. Natalia bajó la mirada. Me confesó que Esteban se había desahogado con ella varias veces, que la había llamado llorando después de sesiones particularmente difíciles, que ella lo había consolado, le había dado consejos, había sido su apoyo, mientras yo, su madre, permanecía completamente ajena a su sufrimiento. La rabia que sentí en ese momento fue volcánica. No solo me habían ocultado la verdad sobre la paternidad de Esteban, sino que también me habían excluido de las crisis y luchas que enfrentaban. Me habían convertido en una extraña mantenida a distancia, alimentada con versiones sanitizadas de sus vidas mientras compartían las verdades difíciles entre ellos. Le pregunté a Natalia qué más me estaba ocultando. Ella negó con la cabeza, insistiendo que eso era todo. Pero ya no podía confiar en sus palabras. Si había mentido sobre algo durante un año, ¿qué me garantizaba que no seguía mintiendo ahora? La duda se había instalado como un veneno que contaminaba cada interacción. Después de que Natalia se fue, me quedé sentada en la cocina mientras oscurecía. Las empanadas permanecían intactas en la mesa. Pensaba en todas las veces que había intuido que algo andaba mal, pero había descartado mis percepciones. Las ocasiones donde sentí tensión en el ambiente, pero me convencí de que estaba imaginando cosas. Mi instinto había estado gritándome la verdad, pero yo había elegido el confort de la ignorancia. Tomás llegó cerca de las 8. Me encontró aún sentada en la oscuridad. Encendió la luz y parpadeó sorprendido al verme. Me preguntó si estaba bien, si había cenado. Le dije que Natalia había venido. Vi cómo su cuerpo se tensaba. Sabía lo que venía. Le pregunté directamente sobre Esteban y Gabriela, sobre sus problemas matrimoniales, sobre la terapia, sobre el hecho de que, aparentemente, yo era parte del problema. Tomás se dejó caer en una silla. Se veía derrotado, envejecido. Me confirmó que sabía de sus dificultades, que Esteban se lo había confiado hace meses. Quise gritar, quise tirar las empanadas contra la pared. Quise romper algo, cualquier cosa. Pero solo pude quedarme sentada, con las manos apretadas sobre mi regazo, sintiendo cómo la rabia me quemaba por dentro sin encontrar salida. Le pregunté por qué todos habían decidido que yo no merecía saber. Tomás intentó explicar que querían protegerme, que sabían cuánto me afectaba ver sufrir a nuestros hijos, que pensaban que si me enteraba de los problemas de Esteban, me hundiría en preocupación y ansiedad, que era mejor mantenerme al margen hasta que las cosas se resolvieran. Sus palabras me sonaron huecas, porque detrás de toda esa retórica sobre protección, lo que realmente estaban diciendo era que no me consideraban capaz de manejar la verdad, que me veían como alguien frágil que necesitaba ser blindada de la realidad, que mi rol era ser la abuela alegre que cuidaba niños, no la confidente con quien compartir las partes difíciles de la vida. Le dije a Tomás que necesitaba hablar con Esteban directamente, que necesitaba escuchar de su propia voz qué estaba pasando en su matrimonio y por qué me había excluido. Tomás intentó disuadirme,
argumentando que Esteban estaba pasando por un momento difícil y que presionarlo solo empeoraría las cosas, pero ya había tomado la decisión. Al día siguiente llamé a mi hijo. Le dije que necesitábamos vernos, solo nosotros dos. Podía escuchar la tensión en su voz cuando aceptó. Quedamos de encontrarnos en un café cerca de su oficina ese mismo viernes. Los días hasta nuestra reunión se arrastraron con una lentitud tortuosa. No podía dormir, apenas podía comer. Mi mente no dejaba de darle vueltas a todo. Repasaba cada conversación reciente con Esteban, buscando señales que había pasado por alto. Cada sonrisa que ahora parecía forzada, cada respuesta evasiva que había aceptado sin cuestionar. El viernes llegó finalmente. Me arreglé con cuidado, como si prepararme para la batalla. El café estaba medio vacío cuando llegué. Esteban ya estaba ahí, sentado en una mesa del fondo. Se veía agotado. Tenía ojeras pronunciadas y había perdido peso. Me senté frente a él y hubo un silencio incómodo. Empecé preguntándole cómo estaba realmente. No con la pregunta superficial que hacemos por cortesía, sino con genuino interés en conocer su verdad. Lo vi desmoronarse. Me confesó que estaba exhausto, que no sabía si su matrimonio sobreviviría, que se sentía atrapado entre su amor por Gabriela y las demandas incompatibles que ambos tenían sobre cómo debería ser su vida. Me habló de las quejas de Gabriela sobre mi presencia, de cómo ella sentía que yo tenía demasiada influencia sobre Valeria, que la niña me prefería a ella, de las discusiones interminables sobre límites y espacio, de cómo cada visita mía se había convertido en fuente de tensión entre ellos. Escuchar eso fue desgarrador. Jamás quise causar problemas en su matrimonio. Solo quería ser parte de la vida de mi nieta, pero aparentemente mi amor se había convertido en un peso, en una interferencia no deseada. Le pregunté por qué nunca me lo dijo. ¿Por qué permitió que siguiera visitando, cuidando a Valeria, involucrándonos en sus vidas si eso estaba causando tanto conflicto? Esteban se cubrió el rostro con las manos. Me dijo que no quería herirme, que sabía cuánto significaba Valeria para mí, que no encontraba la manera de establecer límites sin destruirme. Sus palabras me atravesaron, porque confirmaban que todos me veían como alguien frágil, incapaz de manejar verdades difíciles. Preferían mentir, ocultar, mantener fachadas antes que tratarme como un adulto que merecía honestidad. Le dije que su intento de protegerme me había lastimado infinitamente más que cualquier verdad que hubiera podido compartir. Que vivir en una mentira elaborada era peor que enfrentar realidades incómodas, que merecía la dignidad de tomar mis propias decisiones basadas en información real. Esteban lloró. Me pidió perdón una y otra vez, pero sus disculpas se sentían vacías porque el daño ya estaba hecho. La confianza se había roto y no sabía si podría repararse. Regresé a casa en un estado de aturdimiento. Tomás intentó preguntarme cómo había ido, pero lo ignoré. Me encerré en mi habitación y me quedé mirando el techo durante horas, pensando en cómo había llegado a este punto. En cómo la familia por la que había sacrificado todo me trataba como una pieza decorativa en sus vidas, bonita de tener alrededor, pero sin voz real en las decisiones importantes. Esa noche, mientras Tomás dormía a mi lado, tomé la decisión de excavar más profundo. Si había tantos secretos en la superficie, ¿qué más habría escondido en las capas más profundas de mi familia? Necesitaba saber toda la verdad, sin importar cuánto doliera, porque vivir en la ilusión ya no era una opción. Desperté el sábado con una determinación férrea. Si quería respuestas, tendría que buscarlas activamente. Esperar a que otros decidieran compartir la verdad conmigo claramente no estaba funcionando. Tomás había salido temprano con la excusa de tramitar unos papeles en la oficina. La casa vacía me daba la oportunidad perfecta. Comencé por su estudio, ese espacio sagrado donde se encerraba durante horas, donde yo apenas entraba salvo para limpiar superficialmente. Me sentía como una intrusa en mi propia casa, pero la necesidad de saber era más fuerte que cualquier escrúpulo. Revisé los cajones de su escritorio metódicamente. Facturas viejas, recibos, documentos de trabajo.
Nada que pareciera relevante. Fue en el último cajón, en el fondo, debajo de una pila de revistas técnicas, donde encontré una caja de metal. Estaba cerrada con llave. La saqué y la sostuve entre mis manos, sintiendo el peso del secreto que guardaba. Busqué por todo el estudio algo que pudiera abrirla, pero no encontré ninguna llave. La guardé de vuelta exactamente como estaba y cerré el cajón. Durante los siguientes días, observé a Tomás con nueva atención. Buscaba dónde podría guardar esa llave. Lo vi llegar del trabajo, cambiarse de ropa, vaciar sus bolsillos sobre la cómoda como hacía siempre. Monedas, recibos, su billetera, pero ninguna llave pequeña de metal. El miércoles, mientras lavaba su ropa, revisé todos los bolsillos cuidadosamente. Encontré tickets de estacionamiento, una nota con números que parecían códigos de trabajo, chicles, pero nada más. La frustración crecía. Sabía que estaba cerca de algo importante. Podía sentirlo. Fue Natalia quien sin querer me dio la pista. Vino a tomar café el jueves y mencionó casualmente que papá siempre llevaba su llavero con todas sus llaves importantes colgando del cinturón. Lo dijo sin pensar, en el contexto de una anécdota sobre cómo había perdido las llaves de su auto. Pero algo hizo clic en mi mente. Esa noche esperé a que Tomás se duchara. Escuché el agua correr mientras me acercaba sigilosamente a su pantalón colgado en el respaldo de la silla. Mi corazón latía tan fuerte que temía que pudiera escucharlo por encima del ruido del agua. Busqué en el cinturón y ahí estaba. Un llavero pequeño con varias llaves diminutas. Una de ellas tenía que abrir esa caja. Tomé el llavero completo y corrí al estudio. Mis manos temblaban tanto que me costó sacar la caja del cajón. Probé la primera llave. No encajaba. La segunda tampoco. La tercera giró suavemente y escuché el clic del mecanismo abriéndose. Levanté la tapa. Dentro había documentos. Los saqué con cuidado, consciente de que el agua seguía corriendo, pero podía detenerse en cualquier momento. Eran papeles viejos, algunos amarillentos por el tiempo. El primero que miré era un certificado de nacimiento, el de Esteban. Lo leí rápidamente. En el espacio donde debía estar el nombre del padre decía solamente una línea: Madre, Carmen Luz Vargas. Mi respiración se detuvo. Ese no era mi nombre. Yo era Clara Mendoza de Rojas. Seguí leyendo los documentos con una urgencia desesperada. Había cartas escritas a mano. Las desdoblé con dedos temblorosos. Eran de Carmen Luz, dirigidas a Tomás, datadas de hacía más de 30 años. En ellas le suplicaba que la ayudara económicamente con el niño. Decía que no podía criarlo sola, que necesitaba que él asumiera su responsabilidad. Mi mente era un torbellino tratando de procesar lo que leía. Tomás había tenido un hijo con otra mujer, Carmen Luz. Pero entonces, ¿por qué me había dicho que la madre de Esteban los había abandonado? ¿Por qué había construido esa historia? Seguí leyendo. Había una carta diferente, más reciente, de hacía apenas 10 años. Era de la misma Carmen Luz. En ella explicaba que había intentado contactarlo muchas veces a lo largo de los años, que quería conocer a Esteban, saber de él, que había respetado su petición de mantenerse alejada mientras el niño crecía, pero que ahora que era adulto merecía saber la verdad. Escuché el agua detenerse, el pánico me inundó. Guardé los documentos rápidamente en la caja, la cerré, la devolví al cajón. Corrí de vuelta a la habitación con el llavero en la mano. Tomás salió del baño envuelto en una toalla justo cuando yo dejaba las llaves sobre su pantalón. Me miró extrañada. Le sonreí con una naturalidad que no sentía y le dije que había venido a buscar mi libro. Esa noche no pude dormir. Las implicaciones de lo que había descubierto me golpeaban en oleadas. Tomás no solo me había mentido sobre quién era el padre biológico de Esteban, él mismo era el padre biológico. Carmen Luz no los había abandonado, él la había apartado del niño. Le había construido a Esteban una historia falsa sobre su origen, y me había involucrado a mí en esa mentira desde el principio. Comprendí entonces que cuando nos conocimos, Tomás estaba buscando específicamente a alguien que criara a su hijo. No se había enamorado de mí por quien era.
Me había elegido porque necesitaba una madre para Esteban. Todo nuestro matrimonio se había construido sobre esa base falsa. Los días siguientes los pasé en una niebla. Miraba a Tomás y veía a un extraño. Este hombre con quien había compartido más de 3 décadas, quien dormía a mi lado cada noche, era alguien que no conocía en absoluto. ¿Cuántas otras mentiras habría construido? ¿Qué más me había ocultado? Quise confrontarlo, quise gritarle, exigir explicaciones, pero algo me detuvo. Una intuición me decía que aún había más que descubrir, que si mostraba mis cartas ahora, él cerraría todas las puertas y nunca conocería la historia completa. Decidí buscar a Carmen Luz. Si aún vivía, si podía encontrarla, quizás ella podría llenar los vacíos. Recordé que en una de las cartas mencionaba una dirección en la comuna de La Florida. Era información vieja. Probablemente ya no vivía ahí, pero era un punto de partida. El lunes, mientras Tomás estaba en el trabajo, conduje hasta esa dirección. Era un edificio antiguo de departamentos. Toqué en la conserjería. Una mujer mayor me atendió. Le pregunté si conocía a Carmen Luz Vargas. La mujer me miró con desconfianza. Le expliqué que era un asunto familiar importante. Después de dudar un momento, me dijo que Carmen Luz se había mudado hace años, pero que su hermana Lucía aún vivía en el edificio. Me dio el número del departamento. Subí las escaleras con el corazón martilleando. Toqué el timbre. Una mujer de mi edad aproximadamente abrió la puerta. Le expliqué quién era, que estaba casada con Tomás Rojas, que necesitaba hablar sobre Carmen Luz y Esteban. Vi cómo su expresión cambiaba de confusión a reconocimiento a algo parecido a la compasión. Me invitó a pasar. Su departamento era pequeño pero acogedor. Me ofreció té que acepté solo por tener algo que hacer con las manos. Lucía se sentó frente a mí y me preguntó qué quería saber. Le dije que quería saber todo. Lucía suspiró profundamente antes de comenzar a hablar. Me contó que Carmen Luz y Tomás habían sido novios en la universidad, que cuando ella quedó embarazada, Tomás entró en pánico. Su familia era conservadora y él acababa de conseguir un buen trabajo. No quería las complicaciones de un hijo fuera del matrimonio. Le ofreció dinero a Carmen Luz para que abortara. Ella se negó. Entonces, él le propuso un trato. Él reconocería legalmente al niño y proveería económicamente, pero ella debía desaparecer de sus vidas. Carmen Luz, desesperada y sin recursos, aceptó. Firmó documentos renunciando a cualquier derecho sobre Esteban. Tomás se quedó con el bebé. Le contó a todos que había sido una aventura de una noche y que la madre había abandonado al niño. Construyó toda una narrativa alrededor de ser padre soltero, luchando solo. Y eventualmente me conoció a mí. Carmen Luz cumplió su palabra durante años, pero nunca dejó de pensar en su hijo. Intentó contactar a Tomás múltiples veces a lo largo de los años, rogándole que le permitiera conocer a Esteban. Él siempre se negaba, amenazándola con acciones legales si se acercaba. Cuando Esteban cumplió 25, Carmen Luz ya no pudo más. Buscó a su hijo por su cuenta. Lo encontró en redes sociales y le mandó un mensaje explicándole quién era. Esteban, choqueado, confrontó a Tomás. Esa fue la primera vez que mi esposo admitió la verdad sobre la madre biológica de nuestro hijo. Tomás le rogó a Esteban que no me dijera nada. Le explicó que yo era frágil, que el conocimiento de que había otra mujer destruiría nuestro matrimonio. Le pidió que cortara contacto con Carmen Luz, que ella solo traería problemas. Esteban, siempre leal a quien consideraba su padre, obedeció. Carmen Luz quedó destrozada nuevamente. El hijo que había buscado durante décadas la rechazó por pedido del hombre que se lo había arrebatado desde el principio. Cayó en una depresión profunda. Hace 2 años murió. Un infarto masivo. Se fue sin nunca haber podido abrazar a su hijo. Escuché toda la historia con lágrimas corriendo por mi rostro. Esa mujer había sufrido tanto, y yo, sin saberlo, había sido parte de su sufrimiento. Había criado a su hijo mientras ella lo anhelaba desde la distancia. Tomás nos había usado a ambas, construyendo su vida sobre nuestras pérdidas.
Lucía me mostró fotos de su hermana. Carmen Luz había sido hermosa. En las fotos más recientes se veía marchita, consumida por el dolor. Me dio una caja con cosas que Carmen había guardado de Esteban. Dibujos que había hecho imaginando cómo sería su hijo. Recortes de periódico de los logros académicos de Esteban que había seguido desde lejos. Cartas nunca enviadas llenas de amor maternal desesperado. Salí de ese departamento con la caja entre mis brazos y el alma hecha pedazos. Todo en lo que había creído sobre mi familia era mentira. Mi matrimonio había comenzado como una transacción. Tomás necesitaba una madre para su hijo y yo había sido conveniente. Esteban conocía la verdad sobre su madre biológica y había elegido rechazarla para mantener la paz en nuestra familia disfuncional. Conduje de vuelta a casa en piloto automático. Guardé la caja en el fondo de mi armario. Esa noche, cuando Tomás llegó y me preguntó cómo había estado mi día, le sonreí y le dije que tranquilo. Porque había aprendido que en mi familia, las mentiras eran la moneda de cambio. Y si todos podían mentir, yo también. Pero cada noche me preguntaba cuánto más podría sostener esta farsa. Los siguientes días me moví por la casa como un fantasma. Cocinaba, limpiaba, sonreía cuando era necesario. Pero por dentro estaba completamente hueca. Miraba a Tomás durante las cenas y me preguntaba cómo había podido compartir mi vida con alguien tan desconocido. Cada gesto suyo me parecía calculado, cada palabra cuidadosamente medida para mantener la ilusión. El domingo Esteban vino con Valeria. Gabriela se había quedado en casa, supuestamente con migraña. Pero sospeché que era otra mentira más. Quizás estaban teniendo otra pelea. Quizás simplemente no quería verme. Ya nada me sorprendería. Valeria corrió hacia mí con sus brazos extendidos. La abracé sintiendo una mezcla de amor y dolor. Esta niña inocente tampoco conocía las verdades que circulaban en su familia. Algún día crecería y descubriría que su abuela no era realmente su abuela biológica, que su padre había rechazado a su verdadera abuela, que todo estaba construido sobre capas de mentiras. Esteban se veía incómodo. Me preguntó si podíamos hablar mientras Valeria jugaba en el jardín. Acepté con un nudo en el estómago. Salimos al patio trasero. Él se quedó de pie, mirando hacia el suelo, con las manos en los bolsillos. Me dijo que Gabriela había decidido que necesitaban tiempos separados, que había sido idea de la terapeuta, que ella se quedaría en el departamento y él se mudaría temporalmente con su madre. Tomó unos segundos en procesar sus palabras. Su madre, se refería a mí. Quería volver a vivir en esta casa. Sentí pánico. La idea de tenerlo aquí, día tras día, manteniendo conversaciones superficiales mientras secretos enormes flotaban entre nosotros, me parecía insoportable. ¿Pero qué podía decir? Soy tu madre. Por supuesto que puedes venir. Esas eran las palabras que se esperaban de mí. Le dije que por supuesto, que su habitación seguía igual, que siempre sería bienvenido. Vi el alivio en su rostro. Me abrazó agradecido. Sobre su hombro, alcancé a ver a Tomás observándonos desde la ventana de la cocina. Su expresión era indescifrable. Esteban se mudó el martes siguiente. Llegó con 2 maletas y una expresión derrotada. Instaló sus cosas en su antigua habitación mientras yo preparaba café. Esa noche cenamos los 3 juntos. Tomás intentaba hacer conversación, preguntando sobre el trabajo de Esteban, comentando sobre noticias que había visto. Esteban respondía con monosílabos. Yo apenas probaba la comida. Después de cenar, mientras lavaba los platos, los escuché hablar en la sala. No podía distinguir las palabras, pero sí el tono. Tomás sonaba reconfortante, paternal, Esteban angustiado. Me pregunté si Tomás le estaría dando consejos matrimoniales. La ironía era casi cómica. Un hombre que había construido su matrimonio sobre mentiras, aconsejando a su hijo sobre cómo salvar el suyo. Los días se volvieron extrañamente rutinarios. Esteban salía temprano al trabajo, regresaba tarde. Tomás mantenía sus horarios habituales. Yo flotaba entre ellos, preparando comidas que nadie comía con apetito,
manteniendo la casa impecable, fingiendo normalidad. Natalia comenzó a visitarnos más seguido. Decía que quería apoyar a su hermano, pero yo sospechaba que también venía a vigilarme, a asegurarse de que no estuviera presionando a Esteban con preguntas sobre su situación. Me trataba con una delicadeza exasperante, como si fuera de cristal y pudiera romperme en cualquier momento. Una tarde, mientras Esteban estaba en el trabajo y Tomás aún no llegaba, decidí revisar la habitación de mi hijo. No sabía qué buscaba exactamente, solo sentía que necesitaba entender más. Su maleta estaba abierta sobre la cama. Revisé entre su ropa doblada. Encontré su laptop. La abrí sin pensar en las consecuencias. Estaba desbloqueada. Navegué por sus archivos sin saber qué buscaba. Había documentos de trabajo, fotos familiares, música. Entonces vi una carpeta titulada con las iniciales de Gabriela. La abrí. Contenía correos impresos. Comenzó a leerlos. Eran intercambios entre Gabriela y alguien llamado Andrés. Los mensajes databan de hace más de un año. Eran coquetos al principio, luego más íntimos. Mi estómago se contrajo. Gabriela había estado teniendo una aventura. Seguí leyendo compulsivamente. Los mensajes revelaban que Andrés era un compañero de trabajo, que se habían besado varias veces, que Gabriela se sentía confundida, atrapada entre su matrimonio y esta nueva atracción. Los últimos correos eran de hace 6 meses. Gabriela le decía que necesitaba intentar arreglar su matrimonio, que tenían una hija, que no podía seguir con esto. Cerré la laptop sintiendo náuseas. Esteban sabía de la infidelidad de Gabriela. Por eso estaban en terapia. Por eso la tensión entre ellos. Pero había elegido intentar salvar el matrimonio de todas formas. Me pregunté si alguien más en la familia sabía, si Tomás lo sabía y también me lo había ocultado, si Natalia lo sabía. ¿Cuántos más secretos circulaban en esta familia de los que yo estaba excluida? Esa noche, durante la cena, observé a Esteban con nuevos ojos. Vi el dolor que intentaba esconder, la vergüenza de que su matrimonio estuviera fallando, el esfuerzo por mantener las apariencias. Y comprendí que él también estaba atrapado en el mismo patrón familiar de ocultar verdades difíciles. Después de cenar me ofrecí a preparar café. En la cocina, mientras esperaba que el agua hirviera, escuché a Esteban y Tomás hablando en voz baja. Me acerqué sin hacer ruido. Esteban le decía a su padre que no sabía si podría perdonar a Gabriela, que cada vez que la miraba veía la traición. Tomás le respondió que el matrimonio requiere sacrificios, que todos cometemos errores, que lo importante era mantener a la familia unida. Mantener a la familia unida. Esa frase resonó en mi cabeza. ¿Cuánto se había sacrificado en nombre de mantener unida a esta familia? Carmen Luz había sido borrada de la historia. Yo había sido mantenida en la oscuridad. Esteban estaba intentando tragarse el dolor de la infidelidad. Natalia cargaba con secretos que no le correspondían. Todo para mantener la fachada de familia funcional. El viernes de esa semana, Gabriela apareció en la casa. Pidió hablar con Esteban a solas. Él aceptó y salieron al jardín. Los observé desde la ventana de la cocina. Gabriela lloraba. Esteban mantenía los brazos cruzados. Hablaron durante casi 1 hora. Cuando entraron, ambos tenían los ojos rojos. Gabriela se acercó a mí. Me pidió perdón si alguna vez la había hecho sentir juzgada. Dijo que sabía que yo solo quería ayudar, que había estado pasando por momentos difíciles y había proyectado su frustración en mí. Sus palabras sonaban ensayadas, como si las hubiera practicado. Pero acepté su disculpa con una sonrisa que no sentía. Esa noche, Esteban empacó sus cosas. Me dijo que iba a volver a casa, que iban a intentarlo de nuevo. Lo abracé deseándole lo mejor, sabiendo que probablemente volvería a romperse, porque ese era el patrón. Mentir, esconder, fingir, repetir. Después de que se fue, la casa quedó en silencio. Tomás y yo solos nuevamente. Él intentó acercarse esa noche en la cama, poner su brazo alrededor de mí como solía hacer. Me aparté instintivamente. No podía soportar su tacto.
No podía fingir más intimidad con alguien que me había mentido tan profundamente. Me preguntó qué me pasaba. Su voz sonaba genuinamente confundida, como si no pudiera entender por qué había distancia entre nosotros. Quise reírme ante su hipocresía. Le dije que estaba cansada, que había sido una semana agotadora. Él aceptó la explicación y se volteó hacia su lado de la cama. Permanecí despierta en la oscuridad, escuchando su respiración profunda. Pensaba en Carmen Luz, en cómo había muerto sin conocer a su hijo, en Gabriela, intentando reconstruir un matrimonio que había traicionado, en Esteban, cargando con secretos que lo estaban consumiendo, en Natalia, atrapada en medio de todos, y en mí, en la mujer que había sido y la que me había convertido. En algún punto del camino había perdido mi voz, mi capacidad de exigir verdad. Me había conformado con migajas de información, con versiones sanitizadas de la realidad. Había aceptado mi rol de madre maternal que no hace preguntas difíciles. Pero esa noche algo se quebró definitivamente dentro de mí. Una resignación profunda se instaló en mi pecho. Comprendí que nunca conocería toda la verdad, que había pasado décadas viviendo en sombras y que probablemente seguiría así hasta el final. Porque cambiar el patrón requeriría destruir todo. Y después de sacrificar tanto para construir esta familia, no tenía energía para demolerla. Me dormí finalmente cerca del amanecer, con la sensación de que algo esencial se había apagado dentro de mí. Como una llama que después de resistir vientos fuertes simplemente se extingue por falta de oxígeno. Las semanas siguientes pasaron en una neblina gris. Me moví por los días ejecutando tareas automáticamente. Levantarme, preparar desayuno, limpiar, comprar víveres, cocinar, lavar. El circuito interminable de labores domésticas que había definido mi vida durante décadas. Pero ahora cada acción me parecía vacía de significado. Tomás intentaba actuar como si todo fuera normal. Me contaba sobre su día en el trabajo, comentaba noticias, sugería planes para el fin de semana. Yo asentía, respondía con monosílabos, mantenía la conversación superficialmente. Habíamos perfeccionado el arte de la comunicación sin decir nada real. Esteban llamaba ocasionalmente para decirnos que las cosas con Gabriela iban mejor, que la terapia estaba ayudando, que Valeria estaba bien. Información básica entregada con tono optimista forzado. Nunca profundizábamos, nunca hablábamos de las verdades difíciles que flotaban entre nosotros. Natalia venía a visitarme con más frecuencia que antes. Traía pastelitos de esa panadería que me gustaba. Me invitaba a salir a caminar, intentaba animarme con conversación ligera. Podía ver la preocupación en sus ojos cuando me miraba. Probablemente pensaba que estaba deprimida. Y tenía razón, aunque no de la manera que imaginaba. Una tarde me preguntó directamente si estaba enojada con ella por no haberme contado sobre los problemas de Esteban. Le dije que no, que entendía que había estado en una posición difícil. Era verdad, no estaba enojada con ella específicamente, estaba enojada con el sistema completo, con la dinámica familiar que todos habíamos construido donde la verdad era opcional y yo era perpetuamente la última en saber. Los días se acortaban. Llegó el invierno con su frialdad característica. La casa se sentía más grande y más vacía. Pasaba horas mirando por la ventana, observando cómo caía la lluvia, perdida en pensamientos que circulaban sin llegar a ninguna conclusión. Una mañana desperté y no pude levantarme de la cama. No por enfermedad física, simplemente no encontraba razón para hacerlo. ¿Qué sentido tenía levantarme para repetir otro día idéntico? Tomás se preocupó cuando vio que no me levantaba. Me preguntó si me sentía mal. Le dije que solo estaba cansada. Pasé ese día entero en cama. Y el siguiente. Al tercero, Tomás llamó a Natalia. Ella vino y se sentó al borde de mi cama con expresión alarmada. Me preguntó qué me pasaba, si necesitaba ver un médico. Le dije que solo necesitaba descansar. Eventualmente se fue, pero pude escucharla hablando con Tomás en la sala. Susurros preocupados que no podía distinguir. Logré reunir energía suficiente para levantarme después de eso. No quería que me llevaran a médicos,
que me recetaran medicamentos. El problema no era químico, era existencial. Pero eso no podía explicárselo a nadie. Retomé mis rutinas. Pero algo había cambiado fundamentalmente. Antes hacía las tareas domésticas con un propósito, aunque fuera pequeño. Mantenía la casa impecable porque era mi dominio, mi forma de contribuir. Ahora lo hacía mecánicamente, sin satisfacción ni orgullo. La casa podía estar perfecta o ser un desastre. Ya no me importaba realmente. Tomás sugirió que tomáramos unas vacaciones. Dijo que necesitábamos tiempo juntos, reconectarnos. La idea me pareció absurda. ¿Cómo se reconecta con alguien que nunca conociste realmente? Pero acepté porque era más fácil que explicar mi negativa. Fuimos a la playa, un resort con vista al océano. Habitaciones elegantes, restaurantes gourmet, todas las comodidades. Tomás había reservado tratamientos de spa para mí, excursiones románticas para ambos. Estaba intentando arreglar algo que ni siquiera comprendía estaba roto. Pasamos los días en silencio cómodo para él, sofocante para mí. Caminatas por la playa donde yo asentía mientras él hablaba de trabajo. Cenas donde fingía disfrutar la comida mientras empujaba la comida en mi plato. Noches donde me dormía de espaldas a él, manteniendo la mayor distancia posible en esa cama de matrimonio. Una noche, Tomás finalmente confrontó el elefante en la habitación. Me preguntó por qué estaba siendo tan distante. Si todavía estaba molesta por lo del secreto de Esteban. Le dije que no estaba molesta, solo cansada. Él no me creyó. Insistió en que habláramos. Le dije que no había nada de qué hablar, que el pasado no se podía cambiar, que solo quería seguir adelante. Tomás parecía frustrado. Me dijo que sentía que lo estaba castigando, que llevaba semanas sin tocarme, sin mirarme realmente, que éramos esposos y necesitábamos comunicarnos. La ironía de sus palabras casi me hace reír. Él, hablando de comunicación cuando había pasado décadas, ocultándome verdades fundamentales. Pero no tenía energía para pelear. Simplemente me volteé y fingí dormir hasta que realmente me quedé dormida. Regresamos de las vacaciones tan desconectados como nos fuimos. Si acaso, la forzada proximidad había hecho más evidente la distancia real entre nosotros. Pero Tomás parecía aliviado de volver a la rutina. Probablemente pensó que el tiempo solucionaría las cosas, que eventualmente yo volvería a la normalidad. Fue durante una de esas tardes interminables cuando sonó el timbre. Abrí la puerta y encontré una mujer mayor parada en el umbral. No la reconocí inmediatamente. Ella sonrió con tristeza y dijo su nombre. Lucía, la hermana de Carmen Luz. La invité a pasar con manos temblorosas. Preparé té, aunque ninguna lo tocó. Lucía se sentó en mi sala y sacó una carpeta de su bolso. Me dijo que había encontrado más cosas entre las pertenencias de Carmen Luz. Cosas que pensaba que debía ver. Abrió la carpeta y sacó fotos. Carmen Luz embarazada, radiante. Carmen Luz en el hospital después del parto, sosteniendo a un bebé recién nacido con expresión de dolor y amor mezclados. Carmen Luz, años después, más vieja, con ojos tristes mirando hacia la cámara. Había también un diario. Lucía me lo pasó con cuidado. Me dijo que lo había leído y pensaba que yo debía leerlo también, que explicaba muchas cosas. Lo tomé entre mis manos sintiendo el peso de todos los secretos que contenía. Después de que Lucía se fue, subí a mi habitación y comencé a leer. Eran las palabras de Carmen Luz, escritas a lo largo de décadas. Su dolor por perder a su hijo, sus intentos desesperados de contactar a Tomás, su soledad profunda, su amor inquebrantable por un niño que nunca pudo conocer. Lloré leyendo esas páginas. Lloré por Carmen Luz, por una vida destrozada. Lloré por Esteban, por crecer sin su verdadera madre. Lloré por mí misma, por haber sido parte sin saberlo de tanto sufrimiento. Lloré hasta que no quedaron más lágrimas. Esa noche, algo dentro de mí se rompió definitivamente. La poca ilusión que quedaba sobre mi familia se desintegró. Miré a Tomás durmiendo a mi lado y sentí un vacío absoluto. Este hombre había destruido a Carmen Luz. Había manipulado a todos a su alrededor.
Había construido una vida entera sobre mentiras. Y yo había sido su cómplice involuntaria. Había criado a Esteban mientras su verdadera madre sufría. Había perpetuado las mentiras sin siquiera saberlo. Había sacrificado mi propia identidad para sostener una farsa. En ese momento, en la oscuridad de mi habitación, comprendí que había llegado al fondo, que no podía hundirme más bajo, y que tenía dos opciones: quedarme ahí, aceptar esta existencia hueca como mi destino, o encontrar la fuerza para salir del pozo. No sabía si tenía esa fuerza. Llevaba tanto tiempo viviendo para otros que había olvidado cómo vivir para mí. Pero mientras sostenía el diario de Carmen Luz contra mi pecho, sentí una chispa minúscula de algo que podría ser determinación, o quizás solo desesperación. En ese momento eran indistinguibles. Me quedé despierta el resto de la noche, observando cómo la oscuridad daba paso lentamente al amanecer, pensando en Carmen Luz que se fue sin justicia, en mí que aún estaba aquí, en qué haría con el tiempo que me quedaba. Por primera vez en meses sentí algo más que entumecimiento, sentí rabia, pura y cristalina, y esa rabia, descubrí, era mucho mejor que la resignación. La rabia me despertaba cada mañana. Era un fuego constante en mi pecho que me daba energía que no había tenido en meses. Ya no me quedaba en cama mirando el techo. Me levantaba con propósito, aunque aún no sabía exactamente cuál era ese propósito. Comencé a caminar. Salía de la casa cada tarde y caminaba por el barrio durante horas. Necesitaba moverme. Necesitaba estar fuera de esas paredes que se sentían cada vez más como una prisión. Tomás preguntó al principio a dónde iba, cuándo volvería. Eventualmente dejó de preguntar. Durante esas caminatas, mi mente trabajaba incesantemente. Repasaba cada decisión que había tomado en mi vida, cada momento donde había elegido silenciarme para mantener la paz, cada vez que había tragado mis dudas para no parecer difícil, cada ocasión donde había priorizado las necesidades de otros sobre las mías. Pensaba en la artista que había sido, en mis sueños de ilustrar libros, de tener exposiciones, de crear algo significativo. Había renunciado a todo eso sin pelear. Había aceptado que mi arte era un hobby prescindible, algo que podía dejarse de lado cuando la vida real requiriera atención. Una tarde terminé frente a la galería donde solía exponer mis trabajos cuando tenía 20 y pocos. El lugar había cambiado de dueño. Ahora vendía artesanías turísticas. Pero parada ahí en la vereda, recordé cómo se sentía ver mi trabajo colgado en esas paredes. El orgullo que sentía cuando alguien se detenía a observar mis ilustraciones. La emoción de escuchar que alguien quería comprar una pieza. Había sido alguien antes de convertirme en esposa y madre. Alguien con identidad propia, con pasiones, con voz. En algún punto, había permitido que esa persona se disolviera en los roles que ocupaba para otros. Compré un cuaderno ese día y lápices nuevos. Regresé a casa y los dejé sobre la mesa de la cocina. Tomás los vio cuando llegó del trabajo. Preguntó si había vuelto a dibujar. Le dije que estaba pensando en hacerlo. Él sonrió y dijo que era bueno que tuviera un pasatiempo. Pasatiempo. Como si fuera algo trivial con qué llenar horas vacías. Comencé a dibujar esa noche. Mis manos se sentían torpes al principio. Las líneas salían temblorosas, las proporciones estaban mal, pero seguí intentando. Página tras página de bocetos malos. No importaba. Estaba recuperando algo que creía perdido. Natalia vino a visitarme y vio los dibujos esparcidos en la mesa. Comentó sorprendida que no sabía que dibujaba. Le dije que solía hacerlo antes de casarme. Ella parecía genuinamente impactada, como si nunca hubiera considerado que yo tuviera una vida antes de ser su madre. Le mostré algunas de mis ilustraciones viejas que había guardado en una caja en el ático. Natalia las miró con asombro. Comentó que eran realmente buenas, que debería haberlo sabido. Le pregunté por qué nunca preguntó sobre mi vida antes. Se quedó callada. Eventualmente admitió que nunca se le había ocurrido, que siempre me había visto solo como mamá. Esa conversación me dejó pensando. Mis propios hijos no me conocían realmente.
Solo conocían el rol que cumplía en sus vidas, la persona que cocinaba sus comidas favoritas, que estaba disponible cuando necesitaban algo, que celebraba sus logros. Pero ¿quién era yo más allá de eso? No lo sabían. Decidí que necesitaba recuperar más que mi arte. Necesitaba recuperarme a mí misma. Comencé poco a poco. Retomé la lectura, algo que había abandonado por falta de tiempo. Empecé a escuchar música que me gustaba cuando era joven. Busqué viejas amigas con quienes había perdido contacto. Encontré a Patricia en redes sociales. Habíamos sido inseparables en la universidad. Ella también se había dedicado al arte. Había seguido ese camino que yo abandoné. Ahora tenía su propio taller, daba clases, exponía regularmente. Le mandé un mensaje tímido. Respondió inmediatamente con entusiasmo. Nos encontramos en un café. La conversación fluyó como si no hubieran pasado décadas. Ella me preguntó por mi vida. Le conté la versión resumida: matrimonio, hijos, la vida doméstica. Patricia me observó con una mezcla de curiosidad y tristeza. Me preguntó si era feliz. Nadie me había hecho esa pregunta en años, y nunca había tenido que responderla honestamente. Le dije que no, que había estado viviendo en piloto automático, que recién estaba empezando a despertar. Patricia asintió con comprensión. Me contó que había pasado por algo similar en su primer matrimonio, que había tardado años en encontrar el coraje para cambiar su vida. Hablamos durante horas. Me invitó a unirme a su taller de ilustración. Dijo que necesitaba estar rodeada de gente creativa nuevamente. Acepté sin pensarlo 2 veces. Cuando llegué a casa esa tarde, Tomás preguntó dónde había estado. Le dije que había visto a una amiga. Él pareció sorprendido. No estaba acostumbrado a que tuviera vida social independiente. Preguntó cuál amiga. Le dije que alguien de la universidad. No ofreció más detalles y él no preguntó. Comencé a asistir al taller 2 veces por semana. Era un grupo pequeño de mujeres de diferentes edades. Todas compartían el amor por el arte y muchas estaban redescubriéndolo después de años de pausa. Había una sensación de camaradería, de entendimiento mutuo. Patricia era una maestra paciente y alentadora. No juzgaba mis habilidades oxidadas. En cambio, me ayudaba a encontrar mi estilo nuevamente. Me recordaba que el arte no se trata de perfección, sino de expresión. Que cada línea que dibujaba era recuperar un pedazo de mí misma. Las semanas pasaron y sentí cómo algo dentro de mí comenzaba a despertar. Como una planta que había estado en la sombra demasiado tiempo y finalmente recibía luz solar. Era doloroso a veces, este despertar. Significaba confrontar todo lo que había perdido, todo el tiempo que había dejado pasar. Pero también era liberador. Por primera vez en décadas, tenía algo que era completamente mío. Algo que hacía porque quería, no porque alguien me lo pedía o lo esperaba. El taller, mis dibujos, mis conversaciones con Patricia y las otras mujeres. Eran míos. Tomás comenzó a quejarse sutilmente de mi ausencia. Comentaba que ya no cenábamos juntos tan seguido, que la casa no estaba tan impecable como antes, que parecía distraída. No lo decía directamente, pero el mensaje estaba claro. Esperaba que volviera a mi rol anterior. Una noche, después de uno de sus comentarios pasivo-agresivos sobre la comida, algo en mí se quebró. Le dije que no, así no más, no. Él pareció confundido. Le expliqué que ya no iba a seguir sosteniendo esta casa sola, que no iba a seguir poniendo sus necesidades antes que las mías, que tenía mi propia vida ahora. Tomás se molestó. Dijo que estaba siendo egoísta, que tenía responsabilidades, que un matrimonio requiere compromiso. Lo miré y por primera vez en años, realmente lo miré. Este hombre que había mentido sobre algo tan fundamental como la madre de su hijo, que había manipulado situaciones para su conveniencia, que esperaba que yo sacrificara todo mientras él seguía haciendo exactamente lo que quería. Le dije que sí. El matrimonio requiere compromiso de ambas partes, que yo había comprometido suficiente, que ahora le tocaba a él adaptarse. Se quedó callado, procesando mis palabras. Eventualmente se fue a su estudio y cerró la puerta.
Esa noche me sentí poderosa de una manera que no había experimentado en décadas. Había establecido un límite, había dicho no, y el cielo no se había caído. Esteban llamó al día siguiente. Tomás claramente le había contado sobre nuestra discusión. Mi hijo intentó mediar, sugiriendo que quizás estaba pasando por algo y debería hablar con alguien. Le dije que estaba pasando por un despertar, que estaba bien, mejor que bien, de hecho. Podía escuchar la confusión en su voz. No entendía qué estaba pasando con su madre siempre complaciente. Le expliqué que iba a seguir siendo su madre, pero que también iba a ser una persona con vida propia, que las dos cosas podían coexistir. Después de colgar, me senté en mi habitación rodeada de mis dibujos nuevos. Miré mi reflejo en el espejo. Por primera vez en años, me gustó la mujer que me devolvía la mirada. Tenía arrugas alrededor de los ojos, canas en el cabello. Pero también tenía luz en los ojos que había estado ausente. Tenía propósito. Comprendí que este era solo el comienzo. Que reconstruirme después de décadas de erosión sería un proceso largo. Pero había empezado. Había encontrado mi voz nuevamente. Y esta vez no iba a silenciarla para complacer a nadie. Carmen Luz nunca tuvo la oportunidad de recuperar su voz. Murió callada, sin justicia. Pero yo aún estaba aquí, y no iba a desperdiciar el tiempo que me quedaba viviendo una mentira. Los meses siguientes trajeron cambios que nunca imaginé posibles. Mi vida comenzó a llenarse con cosas que elegía activamente en lugar de roles que cumplía pasivamente. El taller de arte se convirtió en el centro de mi semana. Patricia y yo nos volvimos cercanas nuevamente, recuperando una amistad que creía perdida para siempre. Una tarde, mientras dibujaba en el taller, Patricia me preguntó si había considerado exponer mi trabajo. La idea me pareció absurda al principio. Llevaba apenas meses dibujando después de décadas de pausa. Pero ella insistió. Dijo que mi trabajo tenía algo especial, una profundidad emocional que venía de la experiencia vivida. Eventualmente, acepté participar en una exposición colectiva que organizaba su galería. Sería solo una pared con algunos de mis dibujos, nada grande, pero para mí significaba todo. Era reclamar públicamente mi identidad como artista después de tanto tiempo de negarla. Le conté a Tomás sobre la exposición. Su reacción fue tibia. Dijo que sonaba interesante, pero no preguntó detalles ni ofreció asistir. Esa indiferencia me dolió menos de lo esperado. Había aprendido a no esperar su apoyo en cosas que realmente importaban para mí. Natalia, sorprendentemente, se mostró entusiasmada. Pidió ver mis trabajos antes de la exposición. Cuando se los mostré, vi lágrimas en sus ojos. Me dijo que nunca había comprendido lo que había sacrificado por la familia, que verme recuperar mi arte era verme recuperar a mí misma. Esteban fue más reservado. Vino a casa y vio los dibujos en mi estudio improvisado. Comentó que eran buenos, pero parecía incómodo. Eventualmente admitió que le costaba reconciliar esta versión de mí con la madre que conocía. Le dije que siempre había estado ahí, solo enterrada bajo capas de expectativas y obligaciones. La noche de la inauguración llegó antes de lo esperado. Me puse un vestido que no había usado en años. Me arreglé el cabello, me miré en el espejo. La mujer que me devolvía la mirada tenía confianza en los ojos. No perfecta. Aún había días difíciles, pero definitivamente más viva. Llegué a la galería con el estómago revuelto de nervios. Patricia me recibió con un abrazo. Me llevó a mi sección. Mis dibujos estaban bellamente enmarcados y colgados. Eran ilustraciones que contaban historias de mujeres. Mujeres esperando, mujeres cuidando, mujeres perdidas. Y finalmente, mujeres encontrándose a sí mismas. La gente comenzó a llegar. Natalia vino con un ramo de flores. Me abrazó fuerte y susurró que estaba orgullosa de mí. Tomás llegó tarde, se quedó en la entrada sin acercarse mucho a mis obras. Esteban no vino. Mandó un mensaje disculpándose. Algún problema con Valeria. Pero mientras circulaba por la galería, hablando con personas que miraban mis trabajos con interés genuino,
comprendí que no necesitaba la validación de mi familia. Esto era mío, mi logro, mi renacimiento. Una mujer mayor se detuvo largo tiempo frente a una de mis ilustraciones. Era el dibujo de una mujer mirando por una ventana, con el reflejo mostrando una versión diferente de sí misma. La mujer me buscó después. Me dijo que se había visto reflejada en ese dibujo, que ella también había pasado décadas sin reconocerse, que verlo plasmado así la había conmovido profundamente. Tuvimos una conversación larga. Me contó su historia que resonaba con la mía. Sacrificios hechos por familia, identidad perdida, el despertar tardío. Cuando se fue, me dejó su contacto. Dijo que le gustaría seguir hablando. Esa noche, de regreso a casa, sentí una satisfacción profunda. Había recuperado algo esencial, y esto era solo el comienzo. Las semanas siguientes trajeron más cambios. Vendí algunas ilustraciones. No grandes cantidades de dinero, pero suficiente para sentir que mi trabajo tenía valor. Más importante aún, tenía mi propio ingreso por primera vez en décadas. Tomás y yo seguíamos viviendo juntos, pero cada vez más separados. Teníamos conversaciones superficiales, compartíamos el espacio físico, pero la conexión emocional era inexistente. Funcionábamos como compañeros de casa más que como pareja. Una noche, después de meses de esta existencia paralela, Tomás me pidió que habláramos. Se veía cansado, más viejo. Se sentó frente a mí en la sala y preguntó qué quería de nuestro matrimonio. La pregunta me tomó por sorpresa, no porque no la hubiera pensado, sino porque nunca esperé que él la hiciera. Le dije honestamente que no lo sabía, que había pasado tanto tiempo viviendo en mentiras que no sabía si quedaba algo real entre nosotros. Tomás reconoció finalmente que me había fallado, que sus mentiras habían destruido la confianza, que entendía si ya no quería seguir casada con él. Era la primera vez que lo escuchaba tomar responsabilidad real. Le dije que no sabía qué quería, que necesitaba tiempo. Él aceptó. Propuso que buscáramos terapia de pareja si yo estaba dispuesta. Consideré la oferta. Eventualmente acepté, no porque creyera que salvaría el matrimonio, sino porque merecíamos intentar tener conversaciones honestas, al menos una vez. La terapia fue difícil. Salieron a la luz décadas de resentimientos acumulados, expectativas no cumplidas, dolores nunca expresados. Tomás tuvo que enfrentar el daño que había causado no solo a mí, sino a Carmen Luz y a Esteban. Yo tuve que confrontar mi complicidad en mantener la farsa por tanto tiempo. Después de varios meses, llegamos a un acuerdo. No íbamos a divorciarnos, al menos no inmediatamente, pero nuestra relación sería diferente. Tendríamos vidas más independientes. Yo seguiría con mi arte, mis amistades, mis proyectos. Él respetaría mi espacio y autonomía. Veríamos cómo evolucionaba. No era el final de cuento de hadas que quizás alguna vez soñé, pero era honesto. Y después de décadas de vivir en la fantasía, la honestidad se sentía como un regalo. Esteban eventualmente se divorció de Gabriela. La terapia no logró salvar su matrimonio. Compartían la custodia de Valeria. Cuando venía con ella a visitarme, nuestra relación era diferente, más auténtica. Le había contado sobre Carmen Luz, sobre su historia real. Estaba procesándolo todavía, considerando buscar la familia de su madre biológica. Valeria seguía llamándome abuela. Técnicamente no lo era por sangre, pero el amor no requiere genes compartidos. La cuidaba ocasionalmente, pero con límites claros. Ya no sacrificaba mis propios planes automáticamente. A veces decía no, y el mundo seguía girando. Natalia y yo nos volvimos más cercanas. Ella comenzó a verme como persona, no solo como su madre. Me preguntaba consejos sobre su propia vida, compartía sus luchas. Nuestra relación tenía más profundidad. Patricia me invitó a coenseñar algunas clases en su taller. Acepté nerviosa, pero emocionada. Descubrí que disfrutaba ayudar a otras mujeres a recuperar su creatividad. Había algo profundamente satisfactorio en facilitar el viaje que yo misma había hecho. Una de mis estudiantes era una mujer llamada Marta. Tenía 60 años y no había tocado un pincel desde que se casó hace 40.
Ver su transformación me recordaba mi propio proceso. Un día me agradeció por crear un espacio donde podía ser ella misma nuevamente. Me dijo que había olvidado cómo se sentía tener algo propio. Sus palabras me hicieron reflexionar sobre todo el camino recorrido. Desde esa noche terrible en el comedor, cuando mi mundo se desmoronó, hasta este momento de paz genuina. El viaje no había sido lineal. Hubo retrocesos, dudas, momentos donde quise rendirme, pero seguí adelante, paso a paso, dibujo a dibujo, límite a límite. Recuperé mi voz que había sido silenciada por tanto tiempo. Aprendí que era posible amar a tu familia sin sacrificarte completamente, que poner límites no era egoísmo, sino supervivencia, que nunca era demasiado tarde para recuperarte a ti misma. Carmen Luz no tuvo esa oportunidad. Su historia terminó en tragedia. Pero cada vez que dibujaba, cada vez que enseñaba, cada vez que decía no cuando necesitaba, la honraba, vivía la vida que ella no pudo tener. Hoy tengo 56 años, más de 3 décadas con Tomás, aunque nuestra relación es irreconocible comparada con lo que fue. 2 hijos adultos que finalmente empiezan a conocerme como persona. Una nieta que amo profundamente sin perderme en ese amor. Un taller donde creo y enseño. Amigas que me conocen completa. No es perfecto. Todavía hay días donde la rabia por los años perdidos me consume, donde me pregunto cómo habría sido mi vida si hubiera elegido diferente. Si hubiera mantenido mi independencia, si hubiera cuestionado más, si hubiera priorizado mi arte, pero esos días son menos frecuentes ahora. La mayoría del tiempo siento gratitud por haber encontrado el camino de regreso a mí misma, por haber sobrevivido el despertar doloroso, por tener tiempo todavía para vivir auténticamente. Anoche terminé una nueva serie de ilustraciones. Son autorretratos a través de diferentes etapas de mi vida. La joven artista llena de sueños, la madre joven perdida en pañales y responsabilidades, la mujer de mediana edad vacía y perdida, y finalmente, la mujer que soy ahora, no sin cicatrices, pero completa. Patricia quiere que las exponga. Dice que cuentan una historia que necesita ser contada, que muchas mujeres se verán reflejadas. He aceptado. Esta vez, cuando llegue la inauguración, iré sola si es necesario. No necesito que mi familia valide mi trabajo para que tenga significado, aunque sería lindo que vinieran, que vieran quién he llegado a ser. Pero su presencia o ausencia ya no define mi valor. He aprendido que puedes amar profundamente a tu familia y aún así necesitar distancia, que los lazos de sangre no justifican la toxicidad, que cuidar de ti misma no es traicionar a otros, que decir verdades incómodas es más amable que mantener mentiras cómodas. Carmen Luz me enseñó eso. Su ausencia, su dolor documentado en ese diario, su vida truncada por mentiras de otros, me mostró el costo de silenciarse, el precio de vivir según las reglas de otros. No desperdiciaré el tiempo que me queda. Cada día que despierto es una oportunidad de vivir auténticamente, de crear, de conectar genuinamente, de elegir. Y elijo ser quien realmente soy, no quien otros necesitan que sea. A los 56 años, finalmente sé quién soy. Una artista, una madre imperfecta, una esposa en términos redefinidos, una maestra, una amiga, una mujer que perdió su camino y lo encontró nuevamente. Y eso, después de todo, es suficiente.